Bien, muy buenas tardes nuevamente para todos y todas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la red del curso de ética a participar en esta primera webconferencia de nuestro periodo académico. Lo primero que vamos a hacer, y creo que es de lo más importante, es que ustedes nos conozcan la red, que les estamos acompañando este periodo en el curso. Quien les habla, yo me llamo Daniel Buritica, soy filósofo, soy el director de curso y tenemos una maravillosa red integrada por 5 tutoras que nos acompañan en este ejercicio. Entonces les voy a pedir el favor a nuestras tutoras que se presenten para que nosotros podamos conocerlas. Ustedes ya están interactuando en el foro, entonces la idea es que podamos saber quién es nuestra tutora, podamos conocerla y ya seguimos con el ejercicio que tenemos. Entonces, a ver, yo veo aquí a la profe Lisette. Muy buenas tardes a todos, profe Luis Daniel, muy buenas tardes, gracias por el espacio. Pues mi nombre es Lizeth Vargas Jiménez, es el segundo periodo en el que acompaño el curso de ética. Espero poder aportar a cada uno de los estudiantes en este proceso de formación. Me gusta contactarme mucho por Teams, siento que es la comunicación que tenemos de forma un poco más directa, ¿cierto? Entonces, pues espero poder hacer una bonita relación con los estudiantes por ahí. Soy psicóloga, tengo una maestría en tecnologías de la información y la comunicación y actualmente estoy en mi tercer año de doctorado en psicología clínica y de la salud. Entonces, para lo que yo les pueda aportar en su formación, no duden en escribirme. Entonces, bienvenidos a esta primera web y nos seguiremos viendo por ahí las caritas. Un abrazo a todos. Listo, profe Lisette, muchísimas gracias. Veo a la profe Xiomara. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Xiomara Quiñones Quintero, soy abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Y bueno, bienvenidos a este curso de ética, ya donde se encuentran ustedes culminando su carrera profesional. Es un momento crucial para la formación de los profesionales de la psicología. Eh, Esperamos que en este espacio podamos compartirles todas las ideas y experiencias que podamos llevar a cabo para que culminen su carrera profesional. Eh, y estoy atenta a los que ustedes requieren, los canales de contacto de Team y por el foro. Bueno, gracias, profe Xiomara. Profe Mabel. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Mabel Lilian Ríos Plazas, tutora del curso de ética para este periodo académico. Al igual que el profe Luis, tengo formación en filosofía. Yo soy licenciada en filosofía y letras, especialista en gerencia educativa y magíster en filosofía latinoamericana. Llevo con la UNAD vinculada más o menos unos 12 años mal contados y estoy en este momento también en la dirección de curso de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Veo que hay algunos estudiantes de mi curso que incluso están también conmigo en el otro. Y también, ¿qué más les puedo decir de mí? Ah, bueno, y también tengo la dirección de curso de Filosofía de la Diferencia. A la orden, pues, para lo que se necesite. Ya con algunos estudiantes por ahí nos hemos ido encontrando vía Teams. Cualquier inquietud, pues, ahí estoy pendiente. Muchas gracias, profe Mabel. Profe Yesenia. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Soy la docente Yesenia Córdoba Rentería, hago parte de la zona occidente, específicamente del cinturón. Al igual que mis compañeros docentes, pues les damos la bienvenida a este curso de ética y nada, estoy aquí para resolver cualquier duda o inquietud que se les llegue a presentar. Muchas gracias, profe Yesenia. Y profe Liz Joana. ¿Estás por ahí? Bueno, vamos a esperar un segundito más adelante, seguramente que ella se pueda presentar con nosotros. Bien, nos damos cuenta, somos un equipo, una red interdisciplinar
con bastante compromiso y dedicación para acompañarles en el ejercicio del curso. Ya con esta presentación, para que ustedes obviamente sepan a quiénes se dirigen, pues vamos a empezar nuestra web. Nuestra web tiene dos partes fundamentales. La primera, vamos a trabajar el resultado de aprendizaje 1, que son fundamentos de bioética, y vamos a ver qué es lo que más nos interesa a nosotros, justificar por qué hay que ver ética en la universidad para un estudiante o una estudiante que se están formando para el ejercicio de la psicología. Y luego vamos a dar unas explicaciones puntuales relacionadas con la fase 2 del curso, la tarea 2 que ya está avanzando. Si a medida que vayamos explicando hay alguna pregunta, la pueden hacer en el chat, nosotros estamos atentos, o si alguien quiere activar su micrófono también lo puede activar y con el mayor gusto nosotros les apoyamos en lo que requieran. La primera parte pueden ser dudas frente a los conceptos que estamos brindando y la segunda puede ser frente ya a la tarea que vamos a explicar. Voy a permitirme compartir pantalla con audio, que lo necesitamos. Exacto. Y por favor, me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, señor, ya se puede ver. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, nuestra primera webconferencia del curso de ética que tiene el código 4044-37080 del 16/1 del 2025. Ya conocemos la red que nos está acompañando. Vamos a mirar muy rápidamente para contextualizarnos cuáles son las generalidades de nuestro curso. Este es un curso de tipo teórico. Es un curso que es exclusivamente para los estudiantes de psicología en este momento, los que están en la malla 3443. Ustedes ven que está ubicado en séptimo periodo y que formamos parte del electivo que dice electivo disciplinar común. Por lo tanto, es un curso disciplinar propio de la psicología, pero forma parte de un electivo junto con inclusión social y competencias ciudadanas, y ustedes han elegido ver de esos tres cursos el curso de ética. Tiene 3 créditos académicos, ustedes ya saben muchos la dinámica, yo la coloqué aquí en la diapositiva, un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo, si es un curso de 3 créditos son 144 horas de trabajo durante el periodo, si el periodo tiene 16 semanas, relativamente podríamos hablar entre 9 y 18 horas a la semana de trabajo autónomo. ¿El ideal cuál es? El ideal es no dejarnos colgar en las actividades. ¿Cuál es el propósito de formación del curso? Hemos dicho que este curso es exclusivo para los estudiantes de psicología y que lo que pretendemos, en lo que pretendemos acompañarles. Fortalecer los criterios bioéticos y deontológicos son dos conceptos que hoy vamos a trabajar uno, la próxima sesión trabajaremos el segundo, criterios bioéticos y deontológicos para la toma de decisiones éticas en el campo de la psicología mediante el estudio de casos éticos con base en fundamentos académicos y normativos que orienten la acción. Un psicólogo en su ejercicio profesional tiene que tomar decisiones y hay muchísimas decisiones que tienen un sustento o una base ética. En el curso buscamos dar esos criterios que se necesitan para tomar las mejores decisiones y criterios que emanan de valores éticos, de principios éticos, de valores morales, pero también de la normatividad que cobija un psicólogo en Colombia. Razón por la cual tenemos un equipo y una red interdisciplinar y multidisciplinar. Hay psicólogas, hay una abogada, hay filósofos. ¿Cuál es la estrategia de aprendizaje de nuestro curso? El estudio de caso. Ustedes ya se pudieron dar cuenta que en el ejercicio que estamos teniendo ya se compartió un estudio de caso y es el estudio de caso que nos va a acompañar durante las fases 2, 3 y 4 del curso. El curso, y ustedes ya se debieron haber dado cuenta, cambió en su entorno. Veníamos de un curso con 3 entornos, de cursos con 3 entornos, hemos pasado a cursos con 2 entornos y ya no hablamos de unidades, sino hablamos de resultados de aprendizaje del curso. Si ustedes revisan muy bien el sílabus del curso, allí aparecen los 3 resultados de aprendizaje que tenemos. Si miran las guías a medida que vayamos avanzando, allí están
los 3 resultados de aprendizaje. Aquí los hemos querido sintetizar, digamos, como en las temáticas que manejamos en cada resultado de aprendizaje. Entonces, el tema del primer resultado de aprendizaje, el gran tema es fundamentos de bioética, que vamos a explicar hoy. El segundo es ética profesional y psicología, allí entra la deontología, entra el Código Colombiano de Bioética para los psicólogos. Y el tercero es toma de decisiones éticas en el campo de la psicología. Vamos a llevar lo que aprendimos en el resultado de aprendizaje 1 y en el 2 al ejercicio del resultado de aprendizaje 3 en la toma de decisiones. Aquí les presentamos una síntesis de las actividades que tenemos. Tenemos esos 3 resultados de aprendizaje y tenemos 4 fases. La primera, la de presaberes, que ustedes ya realizaron, que es una prueba objetiva cerrada, cuyos resultados son, en términos generales, muy buenos. En esa POC inicial lo que quisimos fue introducirlos al estudio de la ética, justificar en cierta forma el estudio de la ética para un estudiante que va a ejercer la psicología dentro de poco, ¿no? Porque si esto es en 7º periodo, les faltan 3 periodos académicos y terminamos. Está la fase 2, que es la fundamentación ética, con unas actividades que más adelante voy a explicar. Y está la fase 3, que es la fundamentación normativa, y la fase 4 con toma de decisiones. Cada una de las fases también con unos ejercicios que debemos entregar y que en cada webconferencia obviamente iremos explicando de mejor manera para que nos quede claro qué es lo que tenemos que hacer. Algunas recomendaciones para tener en cuenta en el desarrollo del curso. Lo que más usualmente se nos presenta es la revisión de los resultados de evaluación, entonces recordarles eso. Tenemos una agenda de curso donde están descritas las actividades, la puntuación, la fecha de entrega y en la columna final está la fecha de realimentación, es decir, el tiempo que nosotros los tutores tenemos para calificar sus trabajos y darle la realimentación pertinente. ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos ese tiempo, esos días que están en la agenda para calificar. Hay una fecha límite. Obviamente a todos no les aparece la calificación en el último día, sino les va apareciendo a medida que vayamos avanzando en las calificaciones de esa semana. Si un estudiante tiene 3 días desde que recibe su calificación, desde que es publicada, para presentar una solicitud de revisión si fuese necesario. Si el estudiante considera que hay algo, digamos, de repente en lo que no esté de acuerdo o requiera mayor explicación frente a esa calificación. Entonces tiene 3 días para buscar a su tutor y decirle, mire, quisiera yo tener más profundidad en esto. El tutor a su vez tiene 3 días calendario a partir de esa solicitud para resolverla. Ahí también pues se pide mucho es que tengamos en cuenta las fechas de realimentación. Si la fecha de realimentación va hasta el viernes y yo le hago la pregunta al tutor el miércoles o el jueves, bueno, voy a esperar que el tutor termine sus calificaciones para que pueda volver sobre mi trabajo, pues para hacer la revisión. Si después de la revisión y del contacto entre los dos sigue considerando el estudiante que necesita una revisión, tiene 3 días para dirigirse al director de curso, puede ser por Teams, por mensajería interna del curso, por correo institucional, presentando la situación. El director de curso habla con la tutora y acorde con eso el director de curso emite la calificación final o definitiva. Otro elemento que queremos que tengan en cuenta, que sabemos que ustedes ya los han trabajado y tiene que ver con citación y referenciación. Recordemos que nosotros subimos los trabajos por Turnitin. Aquí tienen ustedes una imagen de Turnitin de 97%. Recordemos todos que el Turnitin no indica de entrada plagio, sino que indica un nivel, porcentaje de coincidencia con otros textos u otros documentos. Entonces ahí es donde los tutores entramos a revisar y verificamos qué fue lo que sucedió para evidenciar si en realidad hubo o no plagio. Tener cuidado con eso, tener cuidado con citar, tener cuidado con referenciar, sobre todo en esos trabajos que estamos solicitando escritos. Y lo que buscamos es que usted lea, analice, reflexione y cree su escrito, que usted lo escriba con sus propias palabras y nos dé cuenta de lo que le estamos solicitando. Entonces, pedirles el favor, pues tener mucho cuidado con ese elemento.
Hay uno en particular que es la IA, el uso de IA para los trabajos. Eso lo vamos a explicar más adelante cuando estemos tratando ya en específico el tema de la fase y de la tarea. Bien, esos son elementos rápidos de inicio de la web para contextualizar el curso y para conocer ciertos elementos que vamos a manejar. Y entramos ahora sí en el elemento grueso de nuestra web que tiene que ver con los fundamentos de bioética. Queremos darles bueno, que conozcamos qué es la bioética, obviamente, que es importante, pero también que nos convenzamos que es importante saberla, es importante conocerla y para el ejercicio profesional y obvio para la vida sirve tener estos conceptos claros. Entonces arrancamos de la siguiente manera. ¿Qué es la bioética? Podría uno decir que la bioética, y reitero, si alguien quiere aquí hacer una pregunta, hacer un aporte, con toda la tranquilidad puede activar el micrófono. Entonces, ¿qué es la bioética? Como su nombre lo indica, vamos a dividir bios, ethos. Entonces, bioética diría uno que es la ética de la vida. Hay muchas definiciones de ética. De hecho, ustedes han trabajado algunas o trabajaron unas para la poco. Digamos que para acercarnos a una definición de bioética, recordemos primero qué sería la ética. Y vamos a dar, hay muchas definiciones, vamos a dar una muy sencilla. Una reflexión racional que nos permite emitir juicios de valor sobre situaciones personales o sociales, entendiendo que un juicio de valor es poder determinar la bondad, la maldad de un acto. Una definición muy simple para que contextualicemos un poquito. ¿Por qué hablamos entonces de ética a nivel general y luego hablamos de una ética de la vida? Porque la ética de la vida lo que va a permitir es que esa reflexión racional o esos juicios de valor que vamos a emitir se relacionen directamente con elementos, situaciones o decisiones. Profe, no se te escucha. De 2006, que es el Código de Ética y Deontología para el psicólogo. El artículo primero dice que la psicología es una ciencia de la salud o una ciencia de la vida. Y en este sentido, si es ciencia de la vida o ciencia de la salud, indicaría que cuando se trabaja desde la ética, se tiene que trabajar desde la ética relacionada con la vida, es decir, desde la bioética. Por eso cuando hablamos de cualquier ciencia de la salud, no solamente la psicología, sino cualquier otra, siempre cuando nos remitimos a la ética tenemos que hablar de bioética, es decir, de la ética de la vida. ¿Por qué? Porque siendo ciencias de la salud, está relacionada o dirigida a mejorar condiciones de calidad de vida, a mejorar la salud de las personas. En términos reales y directos, tenemos que relacionarnos con la vida de las otras personas. Ahora bien, ¿la bioética es una ciencia o una disciplina deliberativa? Hay diversas posiciones al respecto, no vamos a profundizar en ellas, simplemente vamos a decir que a esta pregunta la respuesta a la que más se llega es que la bioética es una disciplina deliberativa. La bioética no nos da criterios de actuación con base en principios específicos, deliberando, preguntando, discutiendo sobre ciertas realidades y condiciones que tienen que ver con la vida y nos deja ahí esos planteamientos para que seamos nosotros los que tomemos la decisión. La bioética nunca nos va a decir, en este caso se tiene que hacer esto y punto. No, nos da unos criterios, nos da unas normas de actuación y frente a esos criterios o esas normas de actuación es que nosotros tomamos decisiones. Bien, profundicemos un poquito más. ¿De dónde viene? Creo que ya está sonando bien, ¿cierto? Creo que es mi red que también aquí a veces me molesta. ¿De dónde viene la bioética? ¿Por qué nació la bioética? ¿Qué tiene que ver eso con la vida y con la psicología? Normalmente hasta entrado el siglo XXI se pensaba que la bioética había aparecido como término en 1970 con el médico Potter. Pero resulta que unos estudios que hicieron a comienzos del siglo XX, unos análisis históricos que realizaron,
encontraron lo siguiente, que el término bioética aparece en 1927 usado por un teólogo alemán, Fritz Haar, 1927. Entonces, Fritz Haar, teólogo alemán, estudió muy juiciosito a Kant y en filosofía recordemos que Kant tiene un imperativo que reza que el ser humano es un fin en sí mismo. Entonces el ser humano no puede ser usado como medio, sino como fin, ¿no? No, es un fin, no un medio. Entonces Fritz Haar, en sus reflexiones, toma ese imperativo kantiano y lo convierte en un imperativo bioético. Entonces Fritz Haar, en una revista llamada Cosmos, escribe un artículo que se llama Ciencias de la Vida y la Moral, en 1927, y utiliza el término imperativo bioético y bioética para referirse a que todos los seres vivos merecen respeto y deben ser tratados como fines en sí mismos. Un animal no puede ser usado para experimentación, el cuidado por la naturaleza, etcétera. Entonces, es la primera vez que aparece bioética como ética de la vida para referirse al respeto de todos los seres que tienen vida, los seres naturales. Pero el término, pues, no trascendió mucho. Recordemos que a nivel histórico, pues, vienen estas tensiones en Europa, viene la Segunda Guerra Mundial, y se silencia el tema. Nadie más vuelve a hablar de bioética referido a la ética de la vida. Y es hasta 1970 cuando el señor Potter, que es un oncólogo norteamericano, se inquieta porque hay muchos avances tecnológicos en 1970. Y entonces el ejercicio de la medicina comienza a ser ayudado o apoyado por herramientas tecnológicas y se pregunta Potter hasta qué punto esas herramientas tecnológicas pueden ir ayudando en el ejercicio de medicina, médico, de apoyar con la vida. Y entonces Potter en 1970 utiliza el término bioética, ahí sí para hablar de ética de la vida, que toma bastante relevancia y por eso decimos nosotros que la bioética como disciplina deliberativa o como algunos dicen ciencia arranca en 1970. O sea que estamos hablando de una disciplina relativamente nueva, tiene 50 añitos nomás. Pero la bioética, a su vez, para entenderla y entender lo que necesitamos, tiene una historia, tiene unos antecedentes que aquí voy a nombrar muy rápidamente para que los entendamos. El primer gran antecedente para hablar de bioética es el Código de Nuremberg en 1948, finalizada la Segunda Guerra Mundial. Dentro de todos los horrores que ocurrieron dentro de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que se probó y se hizo experimentación con humanos, ¿no? Buscar la raza pura, la raza aria, entonces quien no tenga la raza aria y la raza pura, pues investiguemos en esa gente a ver si puede encontrar y puede llegar a la raza aria. Y entonces se hicieron miles de experimentos donde murió mucha gente. Entonces en el código de Nuremberg, en uno de los apartados, se dan las normas para llevar a cabo experimentos con seres humanos. Experimentos no orientados hacia ideas, por decir de alguna manera, salidas de lo que debería ser, sino experimentos que ayuden a mejorar la condición de vida de las personas. Y es allí en el Código de Nuremberg cuando por primera vez se comienza a hablar que al paciente, al ser humano, cuando esté en estos ejercicios, hay que tener en cuenta su voluntad. Y entonces se necesita obtener su consentimiento, no debe ser obligatorio para este tipo de ejercicios, y se recuerda la frase latina primum non nocere, que significa lo primero es no hacer daño. Luego, o luego no, a la par que se está haciendo este ejercicio del Código de Nuremberg, pues aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que ya todos por historia conocemos, que también es el acuerdo que hacen los países después de lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, los 30 artículos. Luego de esto, en 1948 aparece también la Declaración de Ginebra, que la Declaración de Ginebra es una versión moderna del juramento hipocrático. Recordemos a Hipócrates, el gran médico griego, que hace un juramento precisamente para salvaguardar dentro del ejercicio de la salud la vida. Entonces, la Declaración de Ginebra en el 48 lo que busca es hacer
o ser una versión moderna del juramento de Hipócrates. En 1964 aparece la Declaración de Helsinki, y en la Declaración de Helsinki lo que se busca es que toda persona que participe en investigación, además de dar su consentimiento, debe buscarse su bienestar. No, aunque la persona dé su consentimiento, no podemos ir en contra del bienestar de la persona, y cualquier procedimiento en contra del bienestar de la persona no es válido. Y llegamos, digamos, a la fecha culmen del nacimiento de la bioética, que es el informe Belmont. Entonces recordemos que Potter, con base en el Código de Nuremberg, la Declaración de los Derechos Humanos, Ginebra y Helsinki, trae otra vez el término bioética, comienza a trabajarse, pero digamos el culmen para el nacimiento de la bioética es el informe Belmont. ¿De dónde sale el informe Belmont? Entonces los voy a invitar y las voy a invitar a que escuchemos este video. Dura 5 o 6 minutos. Colóquenle, por favor, yo compartí pantalla con sonido, entonces colóquenle buen sonido ustedes a su aparato allá. Yo aquí también voy a subir el sonido y los invito para que atentamente miremos este video. Ampliamos cobertura de Tigo Hogar en Bogotá. Pásate ya. ¡Lo tienes! Con la de Margarita, de Torito y Doritos, el que busca, gana. Experimento Tuskegee, o el empleo de humanos como cobayas. Se trata de un estudio clínico realizado por el Servicio de Salud de los Estados Unidos de América sobre la progresión natural de la sífilis. Y para saber los resultados, lo que se les ocurrió fue usar a 600 aparceros afroamericanos de clase humilde que fueron inoculados con esta enfermedad sin dar su consentimiento y sin ser informados de nada. Por tanto, lo que ocurrió fue muy sencillo de imaginar, que durante 40 años se les analizó y observó como si fuesen cobayas. Los hechos ocurrieron entre 1932 y 1972. Todo aconteció en la localidad sureña de Tuskegee, en el estado de Alabama. Precisamente esta pequeña ciudad es famosa por ser la cuna de dos personajes ilustres: la activista por el movimiento de los derechos civiles Rosa Parks y el cantante Lionel Richie. Pues bien, en esa pequeña ciudad de provincias, el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos inoculó a 600 campesinos la sífilis, para así estudiar cuál sería su progresión en los seres humanos si no era tratada en los 40 años siguientes. Todo ello, evidentemente, sin ser informados a los pacientes sobre el motivo ni las consecuencias que podría acarrear este experimento en su salud. A los participantes en el estudio tan solo se les dijo que recibirían tratamiento médico gratuito, transporte gratuito a la clínica, comidas y un seguro de sepelio en caso de fallecimiento, pero jamás se les comunicó qué era lo que realmente les inoculaban. ¿Y por qué se hizo? Pues hay que tener en cuenta que a principios de los años 30 del siglo pasado, la sífilis se había convertido en una epidemia en las zonas rurales del sur de los Estados Unidos. Y para combatirla, las autoridades crearon un programa especial de tratamiento en el hospital de Tuskegee, el único hospital para negros que existía entonces en esa zona. Sin embargo, cuando los recursos económicos se agotaron, se suprimió el tratamiento y el programa pasó a ser simplemente un estudio de la fatal evolución de la enfermedad. Hay que reseñar que después de la Segunda Guerra Mundial, la penicilina se había convertido en el principal tratamiento para la sífilis, pero a los, entre comillas, vacunados de Tuskegee se les ocultó esta información y se les advirtió que evitaran el tratamiento con este antibiótico. El objetivo era ver la evolución natural de esta enfermedad. De los 600 varones negros, 399 estaban infectados con sífilis antes de comenzar el estudio, y 201 estaban sanos. Entre los principales implicados estaban el Dr. Taliaferro Clark, ideólogo del experimento, el Dr. Eugene Dibble, jefe del hospital del Instituto Tuskegee, el Dr. Oliver Wenger, director de la Clínica de Enfermedades Venéreas del Servicio Público de Salud de Hot Springs, así como varios más. Pero quien jugó un papel fundamental fue la enfermera Eunice Rivers. Ella y el Dr. Dibble, al ser ambos de ascendencia afroamericana, se ganaron la confianza de los aparceros. Rivers fue la única que trabajó en el estudio durante los 40 años de su existencia. Por tanto, puede decirse que fue la verdadera coordinadora del experimento.
Pero lo curioso y verdaderamente significativo de este experimento es que Estados Unidos hizo caso omiso de todos sus compromisos internacionales firmados sobre experimentación en seres humanos. Por ejemplo, en 1947 promovió el Código de Nuremberg para proteger los derechos de los sujetos sometidos a ensayos clínicos. Y posteriormente, en 1964, selló la Declaración de Helsinki de la Organización Mundial de la Salud, donde se decía claramente que los experimentos con seres humanos necesitan el consentimiento informado de los participantes. En definitiva, que los mandatarios de los Estados Unidos predicaban una cosa, pero luego bajo cuerda hacían otra muy distinta. A muchas de las víctimas se les engañó administrándoles placebos para poder observar así la progresión de la enfermedad. Pero afortunadamente en 1966 Peter Buxton, un investigador de enfermedades venéreas, se opuso a estas prácticas carentes de ética alguna, aunque el Servicio Nacional de Salud hizo oídos sordos. Así que, cansado de oír tantas negativas, Buxton acudió a la prensa en 1972, saliendo la noticia en la portada del New York Times, un prestigioso diario norteamericano. Y ya con la opinión pública en contra, se decretó una orden para interrumpir el experimento. Lo que no se había conseguido en 25 años, en un solo día, la prensa lo logró. Para esa época tan solo 74 sujetos estaban aún vivos, pero el resultado era devastador. 28 habían muerto de sífilis, 100 más de complicaciones relacionadas con la enfermedad, 40 esposas de los afectados resultaron contagiadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Ya a posteriori, en 1997, el por entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, pidió disculpas oficiales en nombre del Estado a todos los afectados por el experimento. Y ese mismo año se publicó en cartelera una película que trataba sobre el tema, Los chicos de la señorita Evers. En ella se narró con toda realidad el macabro plan oculto del Servicio Nacional de Salud estadounidense. Pero, curiosamente, este no ha sido el único caso sobre experimentación humana de la Secretaría de Salud Pública del Gobierno Federal estadounidense. Otros hechos similares sucedieron entre los años 1946 a 1948, dentro de un programa patrocinado y ejecutado por el Gobierno de los Estados Unidos en Guatemala. Se trató de experimentos con seres humanos en los cuales médicos estadounidenses infectaron de sífilis a pacientes mediante inoculación directa y sin consentimiento ni conocimiento de las víctimas para poder comprobar la efectividad de nuevos fármacos antibióticos como la penicilina y otros tratamientos similares. Por tanto, la pregunta que todos nos podemos formular es la siguiente. Bueno, aquí me voy a volver un poquito acá. A ver. Listo. ¿Dónde iba? Aquí. Entonces, les manifestaba yo que el culmen, digamos, la situación para llegar a hablar ya de bioética en específico con unos elementos que yo voy a nombrar es el informe Belmont. ¿Por qué? Bueno, miren, lo del video es terrible, ¿no? Si ustedes miran los resultados, es terrible. Si ustedes miran el engaño a los pacientes, es terrible. Si ustedes miran el engaño también y el gobierno haciéndose la vista gorda, es terrible. Y como decía ahí, solamente cuando llegó a la prensa, después de 25 años de intentar detenerlo, se detuvo y hasta 1998 se pidieron excusas públicas. Entonces, terrible el asunto. Pero cuando pasa esto y detienen el experimento en el 72, piden un informe de lo que pasó y un informe que comience a generar conclusiones. Y entonces aparece el informe Belmont. Y después del informe Belmont, o a la mano, o a la par del informe Belmont, aparecen dos autores, Bechamp y Childress, sacando un texto sobre los principios de la bioética. Y es aquí donde se habla ya de manera directa lo que llamaríamos el principialismo en bioética o de los 4 grandes principios en bioética que deben ponerse en práctica por todos los profesionales de ciencias de la salud. Los 4 principios que ya si ustedes han visto la guía y lo que hemos avanzado en ella son beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Entonces, en el informe Belmont
y en el texto, en el libro de Beauchamp y Childress, comienzan ellos a hablar ya de bioética como una disciplina deliberativa o una ciencia, por ponerlo en esos términos, y aquí ya es cuando nombran estos 4 principios y se comienza a dar la indicación de que se siga estudiando en bioética, que se siga profundizando en estos principios. Esta es la escuela norteamericana, luego hay unos principios también de la escuela europea, y comienza la bioética a esparcirse por el mundo, digamos, buscando que todo el avance científico, todo lo que tiene que ver con salud esté mediado por unas normativas y por unos principios éticos y morales. Entonces, por eso es importante el informe Belmont y lastimosamente esto arrancó ahí, fruto del informe Belmont y el informe Belmont obviamente fruto lastimosamente de esta situación tan difícil, tan grave y tan tétrica para la humanidad como lo que pasó en Tuskegee y muchas otras que se hicieron, ¿no? Estas, por ejemplo, que contaron en Guatemala no especificaron mucho, pero en Guatemala fue decirle, inyectarles la sífilis, engañándoles para ver el progreso de la enfermedad. Bueno, unas cosas terribles. Y luego entonces está el informe Belmont del 78 y nos saltamos al 2005, donde sale la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Recordemos que en el Código de Nuremberg, en el 48-47, había salido esto del consentimiento. Recordemos que en el Código de Helsinki sale el bienestar, hacer el bien al paciente, y aquí en el 2005 lo que se hace en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos es tener en cuenta la autonomía para la toma de decisiones y sobre todo la protección la protección hacia los más vulnerables. Entonces, eso es la bioética en términos generales en su nacimiento, en su historia. Ya lo vimos entonces en el video. Avancemos entonces a lo siguiente. ¿Cuál es entonces el alcance de la bioética? Ya que supimos dónde nació, por qué nació. Entonces, la bioética en términos generales macros nos habla de la naturaleza, de lo que llaman algunos, como el Papa Francisco, nuestra casa común, ¿no? La casa común, la casa de todos, hablar de la naturaleza, de la situación de la naturaleza, de lo que pasa con el calentamiento global, de cómo no estamos cuidando lo que es para nosotros, de nosotros y de nuestros hijos, etcétera. La bioética tiene palabra ahí. La bioética también tiene alcance en la persona y sus situaciones de salud. Más adelante rápidamente les voy a mostrar cuáles son los temas ya en particular frente a la persona, pero también la bioética tiene un alcance sociopolítico, porque pensar en la naturaleza, pensar en la persona, pensar en la vida implica también que se tienen que tomar decisiones sociopolíticas orientadas frente al bienestar. Y hace entonces que la bioética sea multi e interdisciplinar. ¿Cuáles son entonces a lo largo de estos años los 4 grandes principios fundamentales de la bioética? No los principios clásicos que los vamos a estudiar más adelantico, sino unos principios claves que tiene que tener la bioética. Por lo tanto, son principios claves que debe tener todo profesional que trabaje en el área de la salud. Si nosotros nos estamos formando para ser psicólogos y para ejercer la psicología en un par de años o en un añito, pues obviamente tenemos que tener claro que nuestro ejercicio ético tiene como base y fundamento pues los principios de la bioética. La primera es que la vida humana tiene un valor absoluto e inviolable. Es el criterio fundamental de actuación para alguien desde la bioética. Y obviamente si hablamos de la vida humana como valor absoluto e inviolable, estamos hablando de la dignidad de todo ser humano. Segundo principio, conocer para curar y no para manipular. El hecho de que se pueda hacer algo a nivel científico y técnico no significa que deba hacerse. Que se puedan hacer cierto tipo de cambios, manipulaciones, modificaciones, por ejemplo, en el ser humano, a partir del estudio y la investigación, que se pueda llegar a eso no significa que esté bien hacerlo o no significa que deba hacerse. Tercero, no todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible, que obviamente va en relación con el anterior. Y el cuarto, como hablábamos en relación con lo sociopolítico, pues que las leyes de los estados siempre deben estar dispuestas para tutelar el bien de las personas, porque esa es su razón de ser.
Ahora bien, ¿cuáles son los temas fundamentales que se trabajan en bioética y por qué los nombro? Porque en muchas entidades, empezando por ejemplo, en el caso nuestro por la universidad, en los hospitales, en las clínicas, en sistemas nacionales, por ejemplo, como el voluntariado, hay comités de bioética interdisciplinares. ¿Por qué? Porque si se fijan, dijimos al comienzo que la bioética es una ciencia deliberativa. Si hay una situación o un tema que tiene una persona en específico, puede pasar a un comité de bioética desde donde se puede dialogar a partir de lo que diga el psicólogo, lo que diga el médico, lo que diga el filósofo, lo que diga el abogado, lo que diga el economista, lo que diga el administrador. Es decir, hay personas de muchas profesiones que pueden conformar un comité de bioética para deliberar sobre un tema específico. Entonces, en cuanto a principios, obviamente que ya lo dijimos, pues la dignidad de la persona y los principios fundamentales que hemos nombrado, y en relación con el inicio de la vida, la bioética se relaciona con estos temas: sexualidad y procreación, sexualidad, procreación natural, fecundación artificial, regulación de la natalidad, esterilización. También la bioética habla sobre genética humana, el genoma humano, el ADN, biotecnologías e ingeniería genética, clonación, células madre, que a veces hay ahora muchos estudios sobre células madre para regenerar, por ejemplo, médula espinal, etcétera. Sobre el embrión humano en específico, el aborto desde lo que dice la biología, desde lo que dice la ciencia, desde lo que dice la sociología, inclusive desde lo que dice la misma religión o la teología, desde lo que podría percibirse como problema de salud pública, por ejemplo. El diagnóstico prenatal, las ecografías, ¿no? Uno siempre escucha que hay una clase de ecografía, pero hay como 7 clases de ecografías, algunas son invasivas, entonces habría que ver si funcionan o no funcionan, sirven o no. Experimentación en embriones humanos, y también se habla de la vida en su fase terminal. ¿Con qué temas? Dolor y sufrimiento, eutanasia, que es tan discutido, tan polémico, se están sacando ahora en Colombia, hay unas legislaciones, etcétera. Ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, cuidados paliativos, muerte encefálica, trasplante de órganos, que también eso está bastante avanzado. Estoy viendo que nos preguntan si la web quedará grabada. Claro que la web quedará grabada y espero que mañana es viernes, entre mañana y el lunes los tutores las estemos compartiendo. Cuando hablamos de trasplante de órganos, les decía que eso está muy en boga y sobre todo está en boga. Vanessa, ahorita voy a hablar de los 4 principios, no te preocupes. Está en boga lo que se llaman xenotrasplantes, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de trasplante de órganos, la persona que lo necesita está esperando una fila a ver quién puede darle un riñón que necesita, pero hoy se está hablando y se están haciendo experimentos de xenotrasplantes, que es con animales que tienen un porcentaje de coincidencia con el ADN nuestro muy elevado, como por ejemplo los cerdos, y entonces están mirando cómo criar unos cerdos en unas condiciones específicas que puedan sus órganos servir para trasplantarse a un ser humano, y que el ser humano no tenga que o morir esperando o esperar mucho tiempo, digamos, para tener un trasplante. Eso se llama xenotrasplante, eso lo trabaja la bioética con criterios, etcétera. Bueno, en eso está el asunto. Pasamos entonces, ya dimos una visión muy general de lo que es la bioética, para qué sirve la bioética, cuándo nació la bioética, y cómo la bioética podría entonces relacionarse con las personas que forman parte de las profesiones de ciencias de la salud. Aquí ahora vamos a los principios clásicos de la bioética en psicología. Esos 4 principios que dijimos nosotros surgieron del informe Belmont, esos 4 principios que escribieron Beauchamp y Childress hace 50 años, 40 años, y que se convirtieron en el principialismo, que se convirtieron en esos principios clásicos que deben ser aplicadas en las ciencias de la salud. Lo que vamos a hacer en este momento es trabajarlos de 2 maneras. Son 4, ¿no? Son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Lo que vamos a hacer muy rápidamente, porque la idea aquí es provocarlos,
porque ustedes en los contenidos bibliográficos de esta fase 2 hay un texto de Chamorro muy bueno que se los aconsejo a quienes estudien psicología, porque de ahí sacamos unos elementos, pero muy bueno el texto para que lo puedan leer completo cuando tengan el tiempo, porque les da herramientas muy buenas para el ejercicio de su profesión. Entonces nos vamos a basar en lo siguiente, en Chamarro. ¿Para qué? Primero vamos a decir ese principio, cuál es su definición desde la bioética y luego cuál sería su aplicación en el campo de la psicología. Eso es lo que vamos a hacer. Obviamente les reitero, remítanse al texto de Chamarro para que puedan profundizar en ello. Aquí están los 4 principios clásicos de la bioética. Obviamente porque los trabajamos, están en el código deontológico y de ellos se habla mucho, por lo menos en el código deontológico aquí en Colombia. Vamos a empezar con la autonomía, vamos a ver unos videos muy corticos, pero entonces antes de empezar con la autonomía, vamos a decir qué es para la bioética la autonomía, nos devolvemos a ver el video y luego lo aplicamos a la psicología. Entonces, muy sencillo, autonomía. La autonomía implica libertad de actuación. ¿De dónde sale la autonomía? Antes había un excesivo paternalismo en medicina. Entonces estamos hablando de los 70s, 80s o un poco más para acá. Entonces el paternalismo es que si había que hacerle un procedimiento al paciente, el paciente no decidía nada. Paciente calladito. No decidía la familia, el que decía todo era el médico. O sea, si hay que hacerle un procedimiento al paciente, riesgoso o no riesgoso, decide el médico, punto. El principio de autonomía está diciendo no. El paciente, la persona, tiene libertad de actuación. Entonces, si hay que hacerle un procedimiento a nivel de salud, el paciente es el que toma la decisión. ¿Qué significa eso? Que el paciente debe actuar con intencionalidad, obviamente en la medida de lo posible. Si él no tiene sus funciones claramente pues bien puestas o funcionando, pues obviamente es la familia, pero tiene que haber intención. El paciente tiene que comprender qué es lo que está sucediendo, tiene que saber qué es lo que pasa y cuando tome una decisión frente a su propia salud, una intervención o alguna situación, cualquiera que ésta sea, no debe estar influido ni tener a alguien que le controle o que le condicione. Ese es el principio de la bioética, que el paciente tenga libertad de actuación, que pueda decidir, que conozca, que sepa. Ahora, para la Toda psicología, acción de un psicólogo debe ser aceptada libre y voluntariamente por las partes. Este es el cuidado principal que solicita el principio de autonomía. En una relación profesional, aun cuando ambas partes tienen preferencias marcadas, el psicólogo se encuentra en una situación privilegiada respecto a sus usuarios. Al psicólogo se le ha consultado o se le ha permitido llevar a cabo su labor para solucionar una necesidad del usuario mediante su formación científica y técnica. Todos estos procedimientos solo son conocidos por el profesional y para que funcionen tendrá que acceder a información privada del usuario. Por lo tanto, en cualquier momento de la relación el psicólogo tiene que garantizar que el usuario cuente con información veraz y comprobada, la comprenda y entienda de tal manera que pueda tomar decisiones auténticas, hace evidentes las razones que podrían llevarlo a no querer ser parte del proceso y protege la confidencialidad y la privacidad de los contenidos personales de la interacción. El usuario es quien decide libremente hacer parte de los procesos, puede suspender su participación a discreción, decide qué información entregar al psicólogo y cómo podrá usarla, así como solicitar cualquier dato que tengan de él. Para que se dé una toma de decisión autónoma, el usuario debe estar en la capacidad legal y clínica de otorgar un consentimiento informado de acuerdo a sus principios. listo, perfecto. Entonces, ya sabiendo qué es la bioética, que para la bioética, ¿qué es la autonomía? Vamos a aterrizar lo que vimos en el video para la psicología. Y entonces, el principio de autonomía en la psicología va relacionada con el usuario. Entonces, el usuario o el paciente eh, que se acerca a un servicio de tipo psicológico, cualquiera que sea, debe tener la posibilidad de tener información veraz y comprobada sobre el procedimiento. Debe haber confidencialidad de los contenidos. El paciente, el usuario, decide si participa o no participa en lo que se le propone. Decide también qué información se puede o no compartir. Y la palabra clave cuando se habla de autonomía es consentimiento informado. Creo que esto ustedes, psicólogos, ya lo saben, estudiantes de psicología, que obviamente ante cualquier posibilidad de trabajar con una persona, siempre tiene que haber un consentimiento informado. No vamos a hablar acá de las clases de consentimiento informado ni de qué es el consentimiento informado,
porque esto es tema de nuestro segundo resultado de aprendizaje y de la segunda web donde vamos a ver cuáles son los contenidos para trabajar en el consentimiento informado. Entonces, reitero, la autonomía va relacionada con el usuario, con el paciente, donde él debe conocer, debe saber, tiene la posibilidad de decidir y esto se debe expresar siempre en el consentimiento informado que nunca puede faltar. Autonomía. Obviamente pueden ustedes profundizarlo en el texto de Chamarro, por eso aquí yo les traje un pedacito para que también se provoquen de lo que está en el texto de Chamarro. Este es el libro que el pedacito que vamos a leer. Y esto nos dice Chamarro frente a la autonomía para darnos un ejemplo aterrizado a la psicología. Otro caso muy ilustrativo del principio de autonomía hace referencia a la posibilidad de los clientes de un psicólogo de decidir si quieren seguir el tratamiento o las pautas de intervención propuestas por el profesional. Una persona a la cual proponemos utilizar un procedimiento de implosión para tratar de solucionar su fobia tiene el derecho a decidir si quiere seguir este procedimiento o por el contrario, prefiere un procedimiento que no le genere tanta angustia. La decisión no la toma el psicólogo tampoco dice qué hay que hacer, el psicólogo presenta las posibilidades y es el paciente o el usuario, el cliente, hablamos de esos tres términos dependiendo del sistema en el que estemos, el que decide al final de cuentas qué hacer en ese proceso de intervención o de acompañamiento. Lista la autonomía. Vamos con el segundo principio, que es el de el segundo principio es el de la no maleficencia. Primero vamos a ver qué significaría no maleficencia para la bioética de manera muy sencilla. La no maleficencia implica ausencia de acción. ¿Eso qué implicaría en relación con el usuario? Que la idea es no infringir daño intencionadamente. La idea es no dañar y recuerden el principio latino que yo les decía que nos apareció por allá en el Código de Nuremberg, que es primum non nocere. Lo primero, no dañar. Primum non nocere. Entonces, la no maleficencia va orientada hacia evitar cualquier acción que le haga daño a la persona. Vamos a ver entonces, escuchemos para la psicología qué nos dice. El principio de no maleficencia es el mínimo que se espera de un psicólogo y deberá respetarse con cualquier sujeto afectado por su actuación profesional. Vale la pena recordar que la acción del psicólogo no solamente afecta a pacientes, sino que también puede relacionarse con organizaciones a las que presta sus servicios, comunidades en las que lleva a cabo intervenciones, animales usados para investigaciones e instituciones sociales en las que tenga un rol prominente. Con todos ellos, el psicólogo debe respetar este y todos los principios éticos. Al ser un mínimo esperado, este principio prohíbe llevar a cabo cualquier tipo de daño sobre estos sujetos. El maltrato físico y psicológico de sus usuarios claramente están prohibidos. También la explotación para fines no expresados, las acciones criminales en las que se victimice al usuario y especialmente la realización de intervenciones cuyos resultados serán nocivos para los involucrados. La no maleficencia no es una intención, sino es un deber de actuar. Ante cualquier situación en la que tanto él como terceros están llevando a cabo actos de clara maleficencia, el psicólogo deberá hacer todo lo que está a su alcance para evitarlo. Perfecto. Entonces, aterrizándolo ya con base en lo que nos dice el video, al psicólogo, al ejercicio del psicólogo, también va dirigida la no maleficencia al usuario. No maltrato ni físico ni psicológico, no explotación para fines no expresados. Recordemos que también eso está dentro de la autonomía y es que el paciente, el usuario, el cliente debe conocer todo. No acciones criminales en las que se victimice y tampoco no a la negligencia. Aquí tenemos entonces un ejemplo que también nos coloca Chamarro. Un ejemplo de vulneración del principio de no maleficencia. Permítanme un segundo, corremos esto, porque es que yo estoy viendo aquí algo ya. Sería el caso de una psicóloga que estaba en trámites de divorcio, lo que le provocaba sentimientos de agresividad contra los hombres. Esta agresividad se trasladó a su actuación profesional. En el transcurso de sus terapias, la psicóloga entraba fácilmente en discusión con sus clientes hombres sin razones objetivas. Estas discusiones y la percepción de la agresividad de la psicóloga provocaron sentimientos de culpabilidad y confusión entre sus clientes. Obviamente, la no maleficencia implicaría que si la psicóloga es consciente de su situación, no debería aceptar trabajar con estas personas, ¿no? Bueno,
Eso lo tienen ustedes también ahí en el texto que tienen que leer de Chamarro, ¿no? Bueno, sigamos con el siguiente principio, que es el principio de beneficencia. El principio de beneficencia, fíjense que obviamente, claramente, es contrario al principio de maleficencia. Decíamos en el principio de maleficencia que es evitar una acción que dañe. En la beneficencia, el principio ético implica aquí sí es una acción. Aquí sí es una acción. Y una acción que debe estar encaminada a prevenir un daño o a eliminar un daño que se provocó, ¿cierto? Y dicen desde la bioética que se puede hablar de una beneficencia positiva si la idea es brindarle beneficio a la otra persona, y se puede hablar de una beneficencia desde la utilidad, donde se busca hacer un balance entre beneficios y daños, y obviamente en ese balance decantarse por los beneficios. Creo que es claro el mismo término de beneficencia. Es una acción para prevenir un daño, eliminar un daño, dar bienestar. Como es entonces el principio de beneficencia desde la bioética para la psicología. El principio de beneficencia es aquel que nos debe mover a actuar como profesionales. Los psicólogos se esfuerzan por beneficiar a aquellos con quienes trabajan. Esta es una de las razones por las que se escoge formarse en la carrera y el motor central que todo profesional deberá tener para actuar. Llevar a cabo acciones profesionales siempre se dará con un usuario, y los efectos terminarán por modificar a largo plazo la salud, relaciones sociales, decisiones laborales, estatus jurídico, perspectivas de formación, autoimagen y, en general, todo lo que es y puede hacer como agente. Por lo tanto, él debe procurar lo mejor para quienes lo consulten. Si bien no hay una fórmula para garantizar el bien, respetar los principios éticos, mantenerse actualizado técnicamente, dialogar para reconocer activamente la autonomía e informar sobre los efectos de sus acciones son algunas de las maneras en que se puede propender directamente por el bienestar. Recuerde, el usuario no es un medio para que el psicólogo pueda hacer su labor, sino la razón de ser de la profesión. Bueno, como lo dijimos en otro momento aquí, también como en el imperativo kantiano, ¿no? Entonces, y fíjense con qué terminó el video. El paciente, el usuario, el cliente no es un medio para llegar a unos fines específicos del psicólogo. Es un fin en sí mismo, porque el usuario, el cliente o el paciente es la razón de ser del psicólogo, ¿no? Entonces, en el caso de la beneficencia, fíjense que en el caso de la autonomía, y en el caso de la no maleficencia, abajo pusimos dirigida al usuario. Aquí en este caso estamos hablando en la beneficencia del deber del psicólogo, lo que tiene que hacer un psicólogo: respetar los principios éticos, mantenerse actualizado técnicamente. Fíjense que esa es bien interesante. Ustedes terminan de estudiar su psicología, ojalá hagan un posgrado, pero tienen que seguirse actualizando. Siguen saliendo leyes, siguen hablándose de nuevos temas, por decir alguna cosa, pues salen nuevas terapias, salen nuevos conceptos, y es una obligación ética seguirse actualizando. Hay que tener un diálogo activo con el paciente, reconocer su autonomía y darle toda la información completa sin ocultar absolutamente nada. ¿Qué nos dice Chamarro? Aquí ponemos dos elementos de Chamarro. Es evidente que el respeto de este principio nos puede llevar a situaciones comprometidas. Tenemos que respetar la voluntad de un toxicómano de continuar consumiendo heroína, a pesar de saber que esto probablemente acabará con su vida. ¿Puede el psicólogo tratar de persuadirlo de modificar su conducta parándose en el principio de beneficencia? Es decir, ¿le respeto la autonomía o sigo el principio de beneficencia? Otra situación a analizar es la de un político conocido que acude a la consulta y pide ayuda para tratar a su hija que padece bulimia. El psicólogo no tiene experiencia en este tema. El caso es atractivo. Su aceptación iría muy bien desde el punto de vista profesional, y el político estaría dispuesto a pagar lo necesario. ¿Sería ético aceptarlo? Miren eso. El psicólogo no tiene experiencia. Sin embargo, el caso le sirve para tener una cierta posición y hay plática de por medio. Y no estaría haciéndole bien a la paciente. ¿Debería aceptarlo? Yo hago aquí un paréntesis o una acotación, y es que yo sé que esto que estamos presentando acá genera preguntas en relación con casuística, con casos del psicólogo,
Tengamos en cuenta que en esta web estamos dando los conceptos base que necesitamos y en la segunda web vamos a trabajar toda la casuística de manos de nuestras psicólogas, ¿no? Ahí les cuento porque yo sé que esto nos puede generar algún tipo de inquietud, ¿no? Que dejemos las preguntas ahí. Bueno, vámonos con el tercer principio, que es el de justicia, que es un principio común, es un principio social. Aquí en este caso hablamos de la principia distributiva, donde asociamos términos como equidad, responsabilidad, honestidad, bien social, bien común, y que desde la bioética nos lleva a que desde la justicia se tenga acceso a la salud, se tenga acceso a los tratamientos, se tenga acceso, que los costos sean asequibles, es decir, todo lo que vemos líos ahorita en Colombia en salud pública, pero la justicia va orientada hacia eso. ¿Qué nos dicen entonces de esa justicia general como virtud social en relación con la psicología? Es deber del profesional en psicología estar atento a cómo las diferencias existentes en la sociedad pueden afectar su labor. El psicólogo siempre se desempeñará en una sociedad diversa, donde existen diferencias de edad, sexo, nivel socioeconómico, identidad de género, raza, etnia, cultura, nacionalidad, religión, orientación sexual, discapacidad, idioma y demás características que nos marcan como individuos. Dado que los usuarios se diferenciarán en cada uno de estos factores, se debe estar atento a la manera en que ellos pueden afectar a la relación profesional. Por esto, al llevar a cabo sus labores, el psicólogo deberá mitigar los efectos de sus prejuicios en las relaciones, brindar un servicio acorde a las necesidades de la población, comunicarse sin que su formación privilegiada sea una barrera para el entendimiento, comprender que sus ideas de bienestar se diferencian de las de sus usuarios, propender por el acceso de los menos favorecidos al servicio psicológico y reaccionar con prudencia ante los choques culturales. De esta manera, el psicólogo podrá beneficiar a la mayoría de la población y luchar en contra de las inequidades sociales. Bien, y entonces también la justicia, fíjense como la beneficencia, va dirigida a la actuación del psicólogo. No trabajar con prejuicios, responder a las necesidades reales de quienes tienen al frente, facilitar el acceso a los servicios psicológicos y prudencia ante los choques culturales. ¿Qué nos dice entonces Chamarro al respecto? Hay que considerar que las personas tienen derecho a desarrollar sus necesidades básicas, salud, educación, trabajo, aunque pueden optar por desarrollar otras o bien sacrificar alguna para obtener un máximo nivel en otra. Hay personas o colectivos que optan por vivir alejados de pueblos y ciudades sin asistencia médica o sin escuela para poder disfrutar de su libertad. Encontramos también que las personas priorizan el trabajo por encima de la educación. Entonces aquí nos está mostrando Chamarro algunas dificultades que se pueden presentar y que tienen que ver con la virtud de la justicia o con el principio bioético de la justicia y cómo se podría ayudar para mitigar ello. Bien, hasta ahí es el elemento que tiene que ver con devolver la diapositiva, me dicen aquí, creo. Permítanme, estoy adelantando. Acá, la diapositiva. Entonces, en este punto, mm, es para preguntas sobre lo que hemos acabado de comentar. Yo sé, decía al comienzo, no, decía al comienzo, hace poquito decía, que se nos van a generar muchas dudas. De hecho, veo una acá, ¿por qué hay psicólogos que no hacen firmar el consentimiento informado? Pregunta muy buena, porque se debería firmar. Pero no vamos hoy a discutir sobre casuística en psicología, ¿no? Porque hoy estamos planteando las bases que necesitamos a nivel conceptual para un ejercicio ético del psicólogo con base en estos principios, normas éticas, bioéticas, morales. La idea es que la próxima webconferencia, y de una vez les estoy invitando, antes de cerrar, les estoy invitando a que en la próxima webconferencia vamos a trabajar casuística a partir de normatividad. Bien, ¿hay alguna pregunta frente a lo que hemos explicado? ¿O estamos bien? Claro, Juan, comparta un dato. Active el micrófono y con toda tranquilidad. Muy buenas tardes, los compañeros, los tutores. ¿Cierto? Les, hablando un poco sobre el tema anterior a la justicia, yo hoy tuve un diálogo con un amigo mío que es psicólogo y ahorita mismo está reforzando con derecho, ¿cierto?
y me comentó un poco sobre la ética del psicólogo, ¿cierto? Sobre que nosotros, como psicólogos, podemos tomar decisiones ante cualquier situación que, como para el cliente o para nosotros, nos haga daño. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, ahí va a haber algún momento donde un caso no va a ser para nosotros, sino que se lo podemos compartir para a otro psicólogo, lo podemos remitir a un psicólogo que sea compañero de nosotros de confianza, el cual sí se pueda desenvolver muy bien en ese ámbito que necesita el cliente, ¿cierto? Entonces, esto era lo que les quería compartir, compañeros. Perfecto, Juan, muchísimas gracias y es un muy buen aporte porque fíjese que lo que usted nos está diciendo, lo que nos está diciendo es el actuar ético de un psicólogo. No todos los casos pueden ser para ese psicólogo. A nivel de conocimiento, puede que le falte conocimiento o experticia. A nivel también de bienestar, porque a nivel interno personal puede generarle situaciones difíciles. Entonces, lo más ético en ese caso es derivarlo a un compañero. Eso está muy bien. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Y eso es aplicar también los principios bioéticos. Bueno, no hay preguntas entonces para seguir con la última parte ya de nuestra web. Nos compartió ahí la profe Mabel, interesantísimo también otros casos desde la bioética terribles que también seguramente generaron todo este ejercicio y este movimiento para regular, ¿no? Bueno, Profe, yo tengo, es un comentario sobre la falta de ética de una psicóloga que conocí. claro que sí, dale. Pues para mí fue una falta de ética grandísima, porque el paciente llegó con una necesidad que podríamos llamar desorden emocional. No necesitaba encontrar esa falencia que él tenía, el por qué él no se puede relacionar en sí con una sola persona, sino con problemas emocionales con diversas personas. Y la psicóloga lo escuchó, pero como conoció la vida del paciente, en vez de darle una fortaleza, ayudarlo, lo invitó a salir a comer e intentó iniciar una relación con el paciente porque ya conocía las debilidades del paciente, aprovechándose de las necesidades del paciente. Para mí eso es una falta de ética grandísima. Pasar la línea de paciente a amigos, no sé si esté bien. Yo le tengo- Perfectamente bien lo que nos pones de ejemplo y no me voy a adelantar, pero ustedes eh, van a leer sobre eso. Esa es una vertiente, lo que podemos llamar a veces relaciones duales, ¿no? Pero eso lo vamos a leer en el último texto. Pero tienes toda la razón, Sandra, no se actuó de manera correcta, no se actuó de manera ética. Yo creo que ahí se faltaron, bueno, Yo uno lo creo que puede a todas, poner, desde mi sí, punto de vista se ok, faltaron a todas, porque el paciente salió exactamente. más mal. Exactamente, porque se está comprometiendo. Muy bien el ejemplo que nos das. Y yo Discúlpame, creo pero no que, sé si Yo aplicaba. también tengo un aporte. claro, danos tu nombre porque solo tengo aquí Lenovo. Angie Jaime. Eso, Angie, dale con el aporte. Cordial saludo para todos y pues me siento muy afortunada de estar participando en esta webconferencia porque pues precisamente hoy estaba iniciando a adelantar el trabajo de ética y pues me ha aclarado muchas dudas. Pues quisiera hacer el comentario a lo que decía el primer compañero sobre la responsabilidad que se tiene al asumir los diferentes casos, porque pues todos somos seres humanos complejos y tenemos diferentes, bueno, digamos así, diferentes casos por qué acudir a la parte de psicología y no todo lo que sea, no todo psicólogo de pronto está preparado para los diferentes retos. Pero tristemente nos encontramos en un régimen de salud que, o sea, las consultas de psicología son tan importantes, son la parte emocional como todo mundo sabemos, pero uno a veces llega a la consulta, ¿cierto? Y tristemente el profesional pues tiene un corto tiempo porque pues a veces por IPS, ¿cierto?
y la IPS pues solamente tiene contratado un psicólogo. Entonces yo cuando el compañero hablaba, yo me cuestionaba, decía, bueno, y cuando el paciente necesita el área de neuropsicología y la IPS de pronto no cuenta, o en el municipio donde estamos, pues no hay la suficiente cantidad de profesionales en esa rama y eso. Entonces el psicólogo asume esa parte sin, o sea, sin tener la especialización. Por ejemplo, un ejemplo que estoy colocando yo, que el paciente necesite ser valorado por neuropsicología. Entonces ahí pues también yo quiero pues ese era mi aporte, que también lo del régimen de salud, como estamos ahorita, entonces también influye en la parte de psicología y también nosotros, como usted decía, futuros profesionales, estos cambios de la ética que pues sabemos que lleva de la mano a la bioética, que han llevado a las diferentes respuestas a todo pues, lo que hemos hablado de los avances tecnológicos, como usted sabe, de los avances científicos, que esto va como loco. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para responder a los diferentes retos y tener el criterio para nosotros como profesionales de salud decir, listo, de pronto no me compete, o sea, no decir que uno no está capacitado, pero le puedo recomendar a tal profesional, que este profesional sí de pronto tiene más experiencia y le puede colaborar. Y duro el caso que estaba ahorita también la otra compañera, o sea, sobre la falta de ética de enredarse, o sea, sentimentalmente o eso con un paciente. Pero bueno, ese era el Ok, aporte que yo quería como y agradecerle por este espacio porque de verdad muy interesante. ok, muchas gracias y muchas gracias por tu aporte. Mira que dices elementos muy importantes. Yo me quiero aquí, bueno, todos son importantes, el sistema de salud, la responsabilidad, etcétera. Me quiero centrar en uno así sencillito y es para ustedes que están estudiando psicología, ¿es necesario especializarse en lo que deseen o en lo que requieran para acompañar procesos? Recuerden que un psicólogo o una psicóloga lo que hace es acompañar proyectos de vida y acompañar proyectos de vida está por encima del bien económico, pero Disculpa, hay que acompañar bien proyectos de vida, ¿sí? Y disculpa, acompañar micrófono. bien, espérame un segundo, y acompañar bien proyectos de vida significa también tener el conocimiento, tener la habilidad, tener la pericia para poder hacer esos acompañamientos. Un ejemplo así para darle rápido y ya y poder continuar y es, aquí alguna vez nos llegó una practicante antes de hacer prácticas de psicología, que si le podíamos dar una carta para el colegio donde trabajaba para ejercer ya como psicóloga. Entonces, claro, en este mundo uno que dice, que el colegio prefería pagarle a un estudiante de psicología que a un psicólogo porque al estudiante le pagan menos, obviamente, que al psicólogo. Y que el psicólogo ejerza de psicólogo. Y la estudiante vino muy emocionada y lo que tocó decirle al estudiante es, por principio eso no es ético, porque tú no eres graduada de psicología, no tienes todas las herramientas para apoyar y no vas a trabajar con cosas, vas a trabajar con personas que son proyectos de vida que hay que acompañar. Sin contar, obviamente, que también se le dijo la parte legal que podía ser bien difícil. Entonces, es muy importante la participación que nos dieron ahorita, es muy importante que un psicólogo sepa qué sabe, sepa qué no sabe y si quiere meterse en eso que no sabe, tiene que especializarse, que es lo que a veces pasa con la clínica. Bueno, ¿quién quería hablar ahorita? ¿Sandra? Básicamente era lo mismo, profe, Ok, ok. de que en Colombia nosotros, como en el título que vamos a obtener ahorita como psicólogos, únicamente servimos básicamente para apoyar procesos, pero no para hacer intervenciones, porque no servimos, no podemos ni siquiera prestar un servicio como asistentes, porque éticamente nosotros nos podemos meter en un problema legal, porque si incurrimos en una falta, podemos perder nuestro título, porque nos pueden demandar por incurrir, porque clínicamente para yo poder recibir un paciente, llámese la problema que tenga, incluso así sea social, familiar, debo tener una especialización. Es algo en que se incurre en Colombia frecuentemente, lo que tú estabas diciendo, que la gente por ahorrarse un dinerito, contratan personas sin pensar el daño que le están haciendo a esa población o a ese individuo en particular.
conozco Sí, muchos. sí, Era por señora, lo mismo muchas que tú estabas gracias. Sí, explicando, sí, profe, discúlpame. perfecto. No, perfecto. Muchas gracias por el aporte. Te agradezco mucho por el aporte. Sé que el año pasado el Colegio Colombiano de Psicólogos pasó una propuesta de proyecto de ley al Congreso precisamente para que se regule ese elemento en el ejercicio de la psicología. Pero bueno, esos son temas de casuística que seguramente vamos a trabajar en la siguiente web. Entonces vamos a avanzar para cumplir con los tiempos. Y en esto ya lo que vamos a hacer es explicar de manera más pormenorizada, aunque sus tutoras lo han colocado en los grupos muy clarito, en qué consiste la tarea 2, para ver si hay alguna pregunta frente a eso. Entonces, miren, ¿cuáles son los pasos de la tarea 2? Y aquí sí voy a decir ahorita algo bien importante. Lo primero es estudiar los documentos, y aquí se me fue esto, no es unidad 1 fase 2, sino RAC 1 fase 2. Hay 2 textos y un documental. El segundo paso es sobre el documento La bioética, 35 años de historia. Es un texto bien interesante. Ahí en el texto les están mostrando precisamente un poco más extenso lo que nosotros contamos aquí del nacimiento de la bioética, 35 años de historia. Y para hacer ese RAE es un resumen académico especializado, tenemos que llenar una plantilla. La plantilla no debemos subirla al foro colaborativo. No debemos subirla al foro colaborativo. La plantilla nosotros la elaboramos y la dejamos lista para incluirla en un documento final que ya les voy a mostrar. Quiero llamar aquí la atención y ser muy claro frente a lo siguiente de la plantilla. Aquí tienen una imagen de la plantilla, creo que algunos ya la han bajado. Le adicionamos algo la semana anterior. La plantilla les va a decir en color rojito clarito, en el color rojo claro está el título, ¿sí? Lo que va ahí. Y lo que está abajo en la fila que queda abajo de lo que está en color rojo donde está el título están las instrucciones. ¿Cuál es la idea? Lean las instrucciones para que comprendan qué es lo que tiene que ir ahí y luego borren las instrucciones. Por ejemplo, tesis principal del autor. Redactar con las propias palabras la afirmación que expresa la posición del autor frente al tema del texto y que responde a los problemas centrales del mismo. ¿Listo? Con las propias palabras. Ojo con lo que dijimos del plagio, tal. En el resumen, por ejemplo, corresponde al escrito que sintetiza las principales ideas del texto, debe hacer uso de citas textuales debidamente referenciadas en APA. Entonces, el resumen no es poner solo citas textuales. El resumen es decir usted con sus palabras, pues, cuál es el núcleo del documento, la síntesis del documento, utilizando citas textuales. Pero quiero llamar la atención sobre esto que pusimos al final del RAE. Reporte de uso de IA. Resulta que desde el periodo pasado, Turnitin nos permite identificar no solamente si hay un porcentaje de coincidencia con otros documentos y que los bajamos y los pegamos y los ponemos, que sería plagio, sino que también nos está permitiendo identificar si hay uso de inteligencia artificial. Si entramos a ChatGPT y le decimos a ChatGPT que nos haga el RAE, Turnitin ya nos arroja eso, ya nos dice si el estudiante utilizó inteligencia artificial. Nosotros no queremos decir aquí que la inteligencia artificial es terrible, es mala, la satanizamos, eso no se usa, no. La inteligencia artificial puede ser una herramienta bien interesante si se sabe usar, si se sabe manejar y si no se convierte en un reemplazo de la creación del estudiante. Entonces, ¿cuál es la idea? En el RAE que tenemos acá, se nos dan las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Acá les estamos preguntando, ¿usó alguna inteligencia artificial para la elaboración del RAE? ¿Sí o no? Si nos colocan que no, pues fue porque no usaron ninguna y entonces no puede aparecernos en el reporte que usted utilizó una inteligencia artificial. Pero si la utilizó, cuéntenos que sí. Si la respuesta es afirmativa, indique qué inteligencia artificial utilizó y cómo la usó. Obviamente no nos pueden colocar, yo sí usé inteligencia artificial y la hice para que me hiciera el resumen. No. Pero sí la usé, ¿para qué la usó? Hay gente, por ejemplo, que hace su escrito y le dice a la inteligencia artificial, corrija mi ortografía. Ah, bueno, la inteligencia no le redacta nada, solo le corrige la ortografía. O es posible que ustedes estén trabajando y digan, uy, pero yo no me acuerdo de este concepto. Venga, le pregunto a la inteligencia artificial este concepto, ¿qué significa para la psicología? Bueno, le arrojo algo.
Pero recuerden que el RAE es sobre un texto. Y lo que tenemos abajo, tengan en cuenta que Turnitin, además de indicar el porcentaje de similitud del texto con otros documentos, trabajos o fuentes de Internet, también muestra el porcentaje de uso de inteligencia artificial en la elaboración del trabajo. La inteligencia artificial puede servir como apoyo para buscar fuentes o referencias, pero no puede reemplazar el ejercicio de escritura del o de la estudiante. ¿Listo? Entonces, Disculpa, profe. ven, regálame un segundo. Justamente. Ven, es regálame que- un segundo. Permíteme Ok, termino. Es que tengo que irme a trabajar. Ah, bueno, no, dale ya, entonces yo sigo. Profe, Dime. discúlpame, es que tengo dos preguntitas. Justamente sobre la RIA que está hablando, esa solamente se trata sobre el autor que es, ya te digo cuál es el autor, lo tengo acá, Sí, que sí, es señora. Garzón, Sí. Y Sí. mi plantilla no trae el último cuadro que usted acaba de mostrar. Ok. La primera respuesta, el RAE es sobre ese texto solamente sobre la Ok. bioética, 30 O sea, años de historia. la fuente bibliográfica es ese texto. Exacto, perfecto. No hay para dónde Es darle. solo, exactamente, es eso, muy bien. Y la segunda pregunta, lo que debió pasar es que tú descargaste el anexo antes de que hiciéramos nosotros la modificación. Entonces, nosotros hicimos la modificación a finales de la semana pasada y ya lo volví a subir al campus. Pero, Entonces, profe, dime. discúlpame, ahí lo siento, como dicen, lo siento, pero la universidad, yo ya sé el tema porque ya hice prácticamente mi tarea. Yo no voy a volverla a hacer Sí. porque tengo otros temas y tengo que trabajar y tengo un esposo y tengo un hijo y tengo mil cosas que pero, responder. O sea, yo hago mi no, pero trabajito así. espérame. No, espérame. No te estoy diciendo que tienes que cambiar el trabajo. En ningún momento. O sea, el formato no cambió. Lo único que pasó con el formato es que le añadimos un reporte de uso de inteligencia artificial. Ahora, te lo voy a poner en estos términos. Si tú usaste inteligencia artificial para hacer el trabajo, pues el trabajo no te serviría porque lo hizo No inteligencia usé porque artificial. casi no uso. Casi nunca Exacto. me uso eso. Eso. Entonces, si no hiciste el trabajo con inteligencia No, artificial, no tienes que cambiar absolutamente nada. ok. Solamente es descargar la nueva plantilla y coges la última tablita y la pegas al final y nos dices que no la usaste. No tienes Pero que eso volver a me hacer el parece, trabajo. profe, eso me parece ineficiencia a la universidad porque nosotros tenemos 7 materias, trabajamos y tenemos un mundo y cae siempre lo que un estudiante hace, llega, ingresa los primeros 2 o 3 días, descarga guías, descarga trabajos y crea una carpeta por materia. Y después eso es pérdida de tiempo para nosotros como estudiantes. Discúlpame que te diga, pero soy muy sincera. Eso Ok. lo que estoy diciendo para mí es ética, decirte las cosas con sinceridad. Tengo que volver a entrar a la plataforma, volver a descargar, Sandra. volver a pegar. Ok, 15, ok. 20 minutos para mí son significativos. Mira, yo te Discúlpame. aseguro que no te entiendo, pero yo te aseguro que no te vas a gastar más de 5 minutos haciéndolo. O sea, no te demoras más de 5 minutos. No tienes que hacer otra vez el trabajo, simplemente lo que tienes que hacer es reportarnos si usaste o no inteligencia. Te lo voy a poner en No, listo, digamos, listo. Espérame, Sandra. Te lo voy a Ya poner voy. en otros términos. Si consideras que gastas mucho tiempo, conciliémoslo. Entonces, simplemente, debajo del RAE, colócanos en una redacción tuya si usaste o no usaste inteligencia Ok, artificial. Y listo, ok. no hay ningún problema. Excepto eso, profe, lo que digo es justamente, digamos, nosotros como estudiantes, digamos, a veces sí nos cambian, que ya nos enviaron una directriz el primer día que ustedes como directores dan los temas y resulta que uno entra a la plataforma a los 4 o 5 días porque uno empieza ya a hacer sus temas y ve que cambiaron normas, como dicen, ¿no? ¿A qué jugamos? Digamos, me parece que es algo donde Bueno. nosotros perdemos tiempo y no son claros y después nos bajan la nota o no. Es trabajar doble y realmente no es, nosotros estudiamos virtualmente y no estamos como Bueno, en No me ese rol. parece que escúchame. Ay, Pero a mí no me parece compañera, que la estés verdad usted obligada a ya se nada. está excediendo con el tutor. La verdad ya se está Tranquilos. excediendo. O sea, de verdad Ya. hablemos con respeto porque somos psicólogos en formación y vamos a sacar aquí, digamos que parte de lo que son nuestras creencias, actitudes y demás. O sea, solamente te colocaron que coloques un reporte si usaste IA y ya. No es más. Sí, más Sí, respeto. estoy Bueno, de acuerdo Qué contigo, pena, compañera, pero yo hago mi trabajo tranquilos. iniciando y en todo el tema Ah, y no regálame un es que segundo. tenga que cargar con lo de los demás. Regálame un segundo porque si no me regalan el segundo, yo les bloqueo el micrófono a todos y hablo yo solito y no es la idea. Yo entiendo lo que dice Sandra, también entiendo lo que dices a nivel de incomodidad, sin embargo, esto es dinámico, la vida es dinámica, los trabajos son dinámicos, la universidad es dinámica y en esa dinámica nosotros desde la red buscamos que esas dinámicas les beneficien a ustedes.
Nosotros necesitamos desde la red saber si se usó inteligencia artificial o no, y por eso colocamos esto. Y mediémoslo, esto no es para decir sí o para decir no, mediémoslo porque por eso estamos en una clase de ética y en la clase de ética dialogamos y mediamos con respeto. ¿Cuál sería la mediación, Sandra? Si te parece que te demoras mucho tiempo, no hay ningún problema, colócanos un párrafo donde uses o no inteligencia artificial, pero eso sí debe estar al final del trabajo. Debe estar si usaste o no inteligencia artificial. Si te parece que te demoras mucho tiempo, yo te diría no te demoras mucho tiempo porque no tienes que volver a hacer el trabajo. Sin embargo, pues bueno, si tienes tiempo, listo, úsalo o no lo uses, no lo colocas ahí y listo, ¿vale? Pero te repito, la universidad es dinámica, la academia es dinámica y nosotros como red nos reunimos para hablar sobre esto y que les beneficie a ustedes. La idea no es que tengamos un trabajo donde les aparezca 100% de inteligencia artificial y que tengamos que decirle al estudiante no le valgo el trabajo, ¿no? Eso es parte de la idea, ¿vale? Bueno, continuamos entonces. Listo el RAE. Seguimos con el paso 3, que es el foro colaborativo. Tenemos un video que se llama Kairos, una historia de la bioética. Es un video interesante, pero tiene imágenes muy duras, ¿no? Tiene imágenes donde los seres humanos hemos cometido errores contra nosotros mismos y contra la dignidad nuestra. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder ver el documental con ojo crítico. Vuelvo y digo, es duro, hay imágenes duras, nos generan inquietudes seguramente. Y con ese video vamos a hacer 3 cosas. La primera, un juicio crítico, su posición personal sobre el tema tratado en el documental, una extensión máxima de 200 palabras. Un párrafo directo donde ustedes digan sobre el video, mi posición es esta. Paz. Listo. Segundo, proponen una pregunta sobre el contenido del documental para ser resuelta por uno de los compañeros. Y tercero, resolver con argumentos una de las preguntas propuestas por otro compañero. Esas son las 3 cosas que debemos hacer en el foro colaborativo. Repito, vemos el video, colocamos una posición personal crítica sobre el video, proponemos una pregunta para que nos la conteste un compañero y contestamos una de las preguntas propuestas por un compañero. Recomendación acá, no nos esperemos por favor al final. No nos esperemos al final. ¿Por qué? Porque hay que colocar una pregunta y un compañero nuestro tiene que responderla. No nos esperemos a los últimos 3 días, ni siquiera a la última semana. Vayamos haciendo ese ejercicio. Y un favor enorme que les pedimos desde la red, respondamos la pregunta con argumentos, ¿no? No vamos a responder la pregunta que nos ha pasado. La compañera hizo una pregunta espectacular, es muy buena. Es una pregunta que nos ayuda a todos a entender qué es la bioética. Bueno, muchas gracias porque respondiste la pregunta, pero no nos diste argumentos. Tienes que darnos argumentos. Paso 4, estudiamos el caso. Aquí no me voy a demorar leyendo el caso porque ya me estoy pasando del tiempo que les prometimos. Aquí está el caso. Ustedes lo pueden encontrar en su foro colaborativo, pueden encontrar ahí el caso, pueden encontrar el caso también en el foro de noticias del curso. Léanlo bien. Es el caso de un niño con papás que no son los papás biológicos, hay una cuestión ahí legal. Bueno, el caso lo sacamos de un texto de Redalic, que ustedes ahí tienen el link que pueden descargarlo y pueden leerlo desde ahí. Y abajo colocamos algo que es muy importante. En este caso, el terapeuta se enfrenta a un dilema ético importante, debe equilibrar la confidencialidad, el bienestar del niño y la necesidad de respetar la ley y los derechos de todas las partes involucradas. Leen el caso, es corto pero bien complejo, y con el caso deben hacer lo siguiente. Deben con el caso responder 4 preguntas. Esas preguntas no las colocan en el foro colaborativo. Reitero, no las colocan en el foro colaborativo. Las preguntas son para su análisis personal del caso. ¿Cuáles son las preguntas? Las que encuentran ustedes en la guía. ¿Qué es el principio de beneficencia y cómo se podría aplicar en el caso propuesto? Y así con no maleficencia, autonomía y justicia. Recuerden, pueden volver a esta web y pueden en esta web mirar perfectamente lo que dijimos de los principios. Pueden entrar al texto de Chamarro
Es muy bueno el texto de Chamarro, se lo recomiendo nuevamente, lean el texto de Chamarro, por lo menos lean las preguntas que nosotros les colocamos ahí, ¿no? Perdón, las páginas que les colocamos, lean y ahí les van a decir clarito cómo esos 4 principios funcionan para la psicología y a partir de eso aplique usted ese principio en el caso. Aquí les dimos una pista, ¿no? Aquí está la pista, aquí está la pista. Debe equilibrar la confidencialidad, ojo, eso es autonomía, el bienestar, necesidad de respetar la ley, los derechos, justicia. Ahí les estamos dando pistas. Entonces, la idea es que tomen las 4 preguntas, resuelvan las 4 preguntas. Y finalmente, ¿qué hacemos? Hacemos un documento en PDF. Ustedes en la guía tienen que debe tener el documento en PDF. Portada, introducción, debe estar el RAE, que ya explicamos cómo se hacía, y debe estar en ese documento en PDF la respuesta a las 4 preguntas. Conclusiones, bibliografía. ¿Listo? Ese documento con el RAE y con la respuesta a las preguntas es el que subimos por el entorno de evaluación con fecha límite de entrega del 30 de marzo. ¿Listo? Resumen de la tarea. ¿Qué hacemos en el foro? Vemos el video, ponemos nuestra posición, ponemos una pregunta y resolvemos la pregunta de un compañero en la web. Listo. Para entregar al final el 30 de marzo por el entorno de evaluación, ¿qué entregamos? Entregamos un trabajo con portada, introducción, el RAE, la respuesta a las 4 preguntas, conclusión y bibliografía. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer. Laura Mariana, solo, bueno, antes me están diciendo, no hay asistencia, no se preocupen, no hay asistencia. Es decir, que solo se comparte la pregunta del video en el foro. En el foro va, no solamente la pregunta del video, en el foro va mi posición personal frente al video, una pregunta sobre el video y la respuesta a una pregunta que hizo un compañero. ¿Listo? Eso va. El trabajo no es colaborativo, es decir, no se entrega trabajo colaborativo al final. Lo colaborativo en esta fase es solo en el foro. ¿Qué es lo colaborativo? Yo leí lo que dijo lo que puso mi compañero, miré la pregunta de mi compañero y le respondí. ¿Sí? Eso es lo colaborativo. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? No, profe, nos mataste con ese. Hola, profe, buena tarde. Buenas tardes. No, pues a mí me quedó súper clarísima la web, estuvo muy dinámico. Todos los puntos que pues usted nos ofreció, nos regaló acá, estuvo súper bien, los datos de los casos terroríficos que de pronto todavía se ven y que no salen a la luz. Eh, Quisiera, no sé, como de manera muy respetuosa, quiero hacerle un llamado a la persona que ahorita se dirigió a usted, a la compañera Sandra. Pues nosotros estamos estudiando para formarnos como psicólogos y así no fuera esta carrera, creo que por educación siempre tenemos que dirigirnos a las personas con mucho respeto y más usted que es el docente, o sea, entonces sí de pronto como que entiendo que a veces las cosas se acumulan, ¿cierto? Porque tenemos muchos compromisos, el trabajo, la familia, acá los trabajos de la universidad, pero siempre tenemos que tener las cosas como con calma y saber decir las cosas. Eso fue lo que le sucedió a ella y lo pude notar porque a muchas personas escribieron en el foro que estaban inconformes en la manera en que ella pues le habló y bueno, sí me parece que ella debería pedirle una disculpa. Ok, te agradezco mucho el comentario. Profesor. Ya te doy la palabra, Luz. Ya te agradezco mucho el comentario. Sí, yo entiendo algunas situaciones que se presentan y que en las que uno se coloca inconforme. Estoy de acuerdo con que hay que saberlas expresar, pero también que en la medida en que la ética nos ayuda a ejercer el diálogo y en el diálogo cuando hay una persona de pronto con un cúmulo de situaciones que la hacen parecer un poco fuerte, la otra parte tiene que ayudar a bajarlo para que no se genere de pronto un encontrón feo, ¿no?
Yo les agradezco a ustedes sus palabras, les agradezco también los mensajes, ¿no? Y bueno, y la idea es poder seguir trabajando juntos, obviamente, hacia el mismo camino. Ángela María, cuéntanos. Muy buenas tardes, profe. Gracias primero por la web, muy claro. Yo siento que ya uno queda como más referenciado así al tener un paso y paso. Mi pregunta es, pues, respecto al RAE que no se debe compartir en el foro, digamos, en caso de que tengamos dudas o algo de la revisión, ¿se lo podríamos enviar al tutor por Teams o por qué medio podría obtener esa revisión? Excelente pregunta, Ángela. Y les voy a decir dos cosas muy rápidas. Uno, ¿por qué no las debemos subir al foro? Porque es trabajo individual, trabajo personal y hay que salvaguardarlo, hay que protegerlo. Discúlpame que lo diga así, pero nos ha pasado en estos años muchas veces. Alguien sube su RAI al foro, otra Sí. persona de pronto en el afán de que no le alcanzó el tiempo, pues toma el trabajo de la otra persona y lo copia y luego Turnitin nos dice y se arma el borolo. Entonces por eso la idea es no subirlo al foro. Pero claro, ustedes tienen todo el derecho de pedirnos a nosotros que les hagamos revisión previa. Entonces, por el Teams me puedes escribir, mira, tengo el RAE, me lo puedes revisar. Claro, yo te lo reviso rápido. No será la revisión minuciosa para calificar, pero te puedo revisar rápido y decirte, no, está perfecto, o cuádrale aquí, cámbiale aquí. Puedes hacerlo con los tutores, puedes hacerlo por Teams, puedes hacerlo por correo interno del curso o por correo institucional. Muchas gracias, profe Dani. Listo, Ángela. Yuris, Buenas tardes. Hola. cuéntanos. Tutor, bueno, yo tengo una duda. No sé si usted me la puede resolver. Yo hace poco estuve en una, es que no sé, era como una reunión, algo así, una conferencia, donde invitaron a una señora que creo que es investigadora y habla mucho de temas de bioética. ¿Usted de casualidad me puede regalar el nombre de ella? Es No, aquí de mujer, la UNAM, no tengo esa casualidad. ¿Tú en qué centro estás? Caribe. Ok, yo lo que te sugiero es que te contactes con las personas de tu centro y hagas la pregunta ya. ¿Sabes por qué? Porque cada centro organiza académicamente sus sesiones y es muy probable que tu centro, tu zona haya organizado un taller, por ejemplo, de bioética a nivel general, pero nosotros en la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, no tenemos esa información, ¿vale? Yo te sugeriría entonces que te contactes con tu centro y allá puedas pedir la información. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Con gusto. Luz. Buenas tardes, tutor. Disculpe, yo tengo una duda sobre Claro. el caso. En el foro no está publicado. Yo le escribí a la profesora de que qué tiempo iban a publicar el caso y ella publicó unas fechas específicas. Dijo que solamente se iba a publicar en la semana que estaba ahí. Entonces, Ok. al usted mostrar el caso acá presente, entonces no sé si ese caso sirve para todos o tengo que esperar que la Ok. profesora sirva. Publique Ok. el caso o que no Listo. entiendo ahí. Perfecto. Entonces, mira, yo voy a hablar con la profe para que ella les publique el caso de una vez, por un lado, ¿sí? Por otro lado, el caso es igual para todos, no hay problema. Y por otro lado, tú entra al campus, ve al foro de noticias del curso y en el foro de noticias del curso yo publiqué el foro. ¿Listo? Entonces, con Ok, toda la muchas gracias, tranquilidad, profesor. entonces, con toda la tranquilidad puedes entrar y puedes, en foro de noticias del curso, puedes ver el caso, no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno, no sé si no hay más preguntas, entonces yo les agradezco mucho por su participación, les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Todos en la red esperamos que este curso de ética les sirva sobre todo para la vida y para cuando ustedes estén ejerciendo la profesión de la psicología. Recordemos que se trabaja con personas. Acompañamos proyectos de vida. Ustedes, psicólogos, acompañarán proyectos de vida y esos proyectos de vida que acompañan, obviamente, se tienen que acompañar de la mejor manera posible. De una vez así rápido las invito a la segunda webconferencia. La segunda webconferencia la van a liderar nuestras dos compañeras psicólogas. Vamos a trabajar ahí normatividad, normas del Colegio Colombiano de Psicología, la ley 1090, y vamos a trabajar casos. Entonces, si tienen casos, si tienen cosas por ahí, pues las pueden traer ese día y las dialogamos. Mil y mil gracias. Entre hoy y el lunes compartimos la grabación de la webconferencia y tengan un resto de día, de noche ya
agradable. Que estén muy bien. Muchas gracias, tutor, y de antemano le pedimos disculpas si algo no fue No, de su tranquilo. agrado. No se preocupen, no se preocupen. Son Muchísimas situaciones gracias, de muy vida. claro el tema y pues también me uno a las disculpas de verdad del grupo porque pues a muchos nos incomodó, sí está bien decir la verdad, pero hay que tener empatía y más nosotros en la profesión que nosotros elegimos, ¿verdad?